Muy buenos días, un saludo para todos y soy el doctor José Moya y voy a explicarle muchas cosas que quiero compartir con ustedes y en videos anteriores les he explicado las razones y los motivos y si no se las recordaré en caso de que esté viendo este video por primera vez o lo haya visto y lo quiere volver a ver. Eso es libre. Estamos en YouTube y estamos en un programa de videos por demanda de Yahoo Corporation. Usted puede verlo libremente por cualquiera de los lugares y espero que haya suficientes seguidores para que el programa siga en adelante, porque es la oportunidad de que usted, sin moverse de su casa, aprenda y sepa tanto como el especialista. No todo lo que es blanco es vitiligo. Eso es lo que quiere decir este video. La cantidad de números hablan de enfermedades y patologías diferentes y el especialista con experiencia no necesita hacer una biopsia para determinar qué enfermedad es. A veces con una fotografía es suficiente. Sin embargo, en ocasiones las lesiones primarias están modificadas en secundarias y en otras alteraciones liquenificadas, que son ásperas, y se cambia el patrón de la enfermedad base y ya no es similar, y ante la duda debemos hacer biopsia. Está bien indicada para esos casos. Yo por lo general no hago biopsia. Tengo un dermoscopio muy poderoso que me aumenta más de 200 veces la vista normal y me permite ver los bordes, me permite ver los detalles de las lesiones, me permite ver por donde salen los vellos, los folículos, las lesiones que están alrededor de cada vello y entre vellos, y eso me determina qué tipo de enfermedad e incluso cuál es el pronóstico de esa enfermedad. El curso es muy importante. Bueno, partamos del hecho de que no todo lo que es blanco es vitiligo. Sin embargo, hasta que demuestre lo contrario, vamos a considerar el vitiligo como una enfermedad que está creciendo muchísimo y le explicaré las razones. En estos videos usted entra a ahu.bhx.tv y usted va a ver vitiligo, muchos videos, y se puede suscribir allí y por muy poco dinero usted puede mensualmente, sin contrato, cuando quiera puede terminarlo. Incluso le dan 3 días gratis para que examine a ver si le gusta. Vamos a bajar el volumen para que no afecte. Y entonces, por ejemplo, en este video vamos a diferenciar el vitiligo de otras enfermedades. Eso es un vitiligo. Pero hay una enfermedad llamada piebaldismo que no es vitiligo. Y también existe la hipomelanosis de Ito. Y también el lupus cutáneo, que no es vitiligo. Y la escleroderma, entre otras afecciones, ¿no? La pitiriasis alba. Si usted se detiene a ver y a pensar en estas enfermedades, son bastante similares, y el de arriba es una señorita con vitiligo facial, es bilateral porque está al lado de cada parte media de la cara. Por ejemplo, si dividimos la cara en dos con una línea que se traza, una línea imaginaria que se traza mediante la nariz, en línea hacia abajo de la nariz y la boca, entonces queda una cara derecha y una en mi cara derecha y una en mi cara izquierda. Si las lesiones de vitiligo como este que vemos arriba, que es un vitiligo combinado, mixto, generalizado en la cara, bilateral, que acompaña a los ojos de panda, fíjense que tiene los párpados completamente blancos y ya va hacia la parte frontal, las comisuras labiales, el mentón, las orejas y las manos, por supuesto. Y entonces en el caso de la pitiriasis alba es un moteado, es algodonoso, bordes mal definidos, tiene papulitas, todo eso puede diferenciar, y así sucesivamente. La tiña versicolor es muy frecuente y lo podemos comparar con el vitiligo, a veces con más facilidad, otras veces con menos facilidad. Y otras cosas como la tiña circinada, hay muchas alteraciones, el líquen,
todo. El especialista sabe qué hacer. Usted no deje de ir a visitar al especialista y él va a saber exactamente lo que va a hacer. Muchas veces no me puedo trasladar. Muchas veces el especialista vive en los Estados Unidos, como es el caso mío. Sin embargo, no se detenga por eso, porque con mucho placer, un poco de sacrificio, pero mucho placer, me traslado, como soy ciudadano americano, ciudadano venezolano, ciudadano cubano, que no lo pierdo porque de alguna forma es el origen de uno. Yo puedo trasladarme a diferentes países y allí tenemos los recursos, oficinas, personas que trabajan directamente con nosotros, que asesoramos pacientes y aprovechamos y lo vamos a ver. Buscamos un lugar bien céntrico, bien privado, donde las personas se sientan seguras de todas las partes, de parte del paciente, de parte de los acompañantes, de parte de los niños, que a veces son los que vamos a ver, de parte de doctores, personalidades famosas que no quieren que se sepan que tienen vitiligo, y de parte nuestra también, que tenemos una responsabilidad hacia con ustedes, con nosotros, con los demás y con la empresa, que nos avala y nos permite esos viajes. Cumplimos con todas las normas, no sustituimos a ningún médico de cabecera, vamos más que nada en mi caso personal, por lo que puedo hablar, voy con mis conocimientos, con mi experiencia, mi voluntad de ayudar. Ustedes no tienen que hacer un gran esfuerzo para notar cuál es el objetivo y cuál es el motivo de mi visita. Desde que llego hablo directamente con ustedes, me expreso con soltura, les muestro que se puede hacer, me sacrifico tanto o más que ustedes, dejo la comodidad de mis oficinas, dejo la comodidad del aire acondicionado, de mis asistentes, y me voy directamente a donde ustedes, a tratarme con ustedes, pasando por una aduana, pasando por aeropuertos. Y ahora con el COVID no lo estoy haciendo, pero tan pronto se retiren las restricciones y las cuarentenas, iré por ustedes. En 4 o 5 años voy a erradicar y ayudar a muchas personas que tienen estas enfermedades o similares. Bueno, vamos a seguir. Decía aquí que el especialista se va a ver y que todo lo que es blanco no es vitiligo, en inglés y en español. Y esta es la dirección donde usted puede visitar, es con seguridad la S, https://espaciadora aahoo.bhxtv. Esta es la plataforma de televisión por demanda de la compañía llamada AHU, que quiere decir Organización de Alta Tecnología y de Salud de los Estados Unidos. Suscríbete y mira cada enfermedad y compáralo. Una vez que termines este video, por poner un ejemplo, aparece otro video. Este video en cambio, pues sí, dice que en 5 segundos va a comenzar y él empieza, pero puede ser que este video o uno de ellos esté restringido, como este por ejemplo, y dice que empieces, vamos a ponerlo en español. Dice aquí, iniciar prueba gratis, ver más, suscríbete ya, inicia sesión para que veas otras cosas. Yo voy a iniciar sesión porque ya yo soy afiliado de este sistema. Solamente pagas $4.99 al mes, y si lo haces como yo al año, te ahorras 2 meses adicionales, o sea que solamente pagas, serían menos de $50, o sea, menos de 10 meses, 2 meses gratis. Y te olvidas de todo el tiempo y puedes ver videos. Hay más de 500 videos, incluso no solo de vitiligo, de genoma, de genética, de personalidades, docuseries, muchas cosas interesantes. Y casi todos ellos están traducidos, están subtitulados, closed captioned, o sea, con una ventanita emergente, más que nada con un texto emergente en idiomas, en más de 10 idiomas. Se destacan los principales idiomas: español, el inglés, el francés, el alemán, el ruso, el mandarín, el árabe, y así sucesivamente están todos. Vamos a iniciar sesión. En este caso, pues yo agarro mi correo con el cual yo me registré. Ustedes deben hacer lo mismo.
agarro la clave, que es personal, no sabes la contraseña, puedes establecerla, nunca hiciste una, envíame un correo y le dices iniciar sesión. Los diagnósticos diferenciales. Aquí está el vitiligo localizado, focal, segmental, acrofacial, vulgaris, universal. Quiero decirles a ustedes que el especialista o las personas con experiencia pueden anticipar hacia dónde va la enfermedad de vitiligo desde verlo desde sus inicios y cómo se comporta, cuál es su curso. Cuando el vitiligo sale en las manos, en los pies y en el dorso, que es la espalda, se generaliza mucho y ese es un vitiligo que de alguna forma se hace de alguna forma severo, generalizado, porque hay muchas ramificaciones nerviosas a través de los brazos, las piernas, la espalda, que confluyen, van desde la piel y los órganos profundos hacia la columna vertebral que queda en el medio, y por allí suben de ida y vuelta, suben hacia el cerebro, y allí en la parte del encéfalo pues tienen todo lo que son las ramificaciones de vuelta, y eso es lo que permite que cuando tenemos un tacto, por ejemplo, irritante como el calor, separamos la mano. Cuando vamos en un vehículo, por ejemplo, como una motocicleta o una bicicleta, y tenemos que nuestro cuerpo va hacia un lugar contrario hacia donde se inclina para evitar que nos vamos a caer, y entonces eso hace que son terminaciones nerviosas que están corrigiendo, y cuando el vitiligo llega a esos niveles se riega porque manda mucha información hacia el cuerpo. Es como decir en una autopista donde hay calles muy anchas donde circulan los vehículos, esas son las terminaciones nerviosas grandes, amplias, y de allí van a toda la ciudad y van con rapidez. Bueno, algo similar es una similitud con lo que les quiero decir. Siguiendo un poquito este video, vamos a ver enfermedades como el halo nevis, el líquen, la esclerosis, el sarcoidosis, lupus eritematoso, enfermedades inflamatorias, piebaldismo, hipomelanosis, esclerosis, tipos de esclerosis, piebaldismo, micosis fungoides, enfermedades malignas. Son diferentes, hay que saber cuál es cada una, son diferentes. Infecciosas como las infecciones por treponema, las tiñas versicolor, que se acompañan también de estas enfermedades. La lepra, la hipomelanosis gutata, las hipopigmentaciones postinflamatorias. Por ejemplo, hay personas que usan un calzado que tiene fenoles como si fuera el cuero, y eso hace que se le ponga blanca la piel. Muchas veces sigue el curso y es fácil de identificar porque dibuja en la piel lo que lo produjo, el contacto, pero otras veces no. Hay que saber. Bueno, este es un video como todos. Vamos a definir esto, vamos a terminarlo aquí porque vamos a pasar a otros, vamos a ir explicando todo y llegará un momento que vamos a explicar una lesión y le va a encantar. Soy el Dr. Moya, le doy las gracias y hasta pronto.